Las distonías son movimientos de naturaleza giratoria por contractura muscular intensa y de una distribución variable. A veces pueden presentarse en forma de espasmos y ser recurrentes. En muchos casos se presentan como alteraciones en el movimiento en el cual hay giración del cuello o a veces alguna parte de la columna que provocan que el paciente tenga alteraciones en el movimiento, sobre todo en la marcha o para mirar. En la anatomía patológica macroscópica es normal, no se encuentran alteraciones en el cerebro, y en la bioquímica se encuentra alteración en el putamen y en el núcleo caudado. Su etiología puede ser primaria, como el espasmo del escribiente, en el cual el sujeto coge un lapicero y empieza a presionarlo de tal manera que el paciente puede romperlo incluso. El blefaroespasmo, en el cual el paciente puede cerrar los ojos de un momento a otro sin abrirlos por algunos minutos. La tortícolis, que es un movimiento giratorio del cuello, la mayoría de veces indoloro, pero que es persistente, incluso cuando uno intenta corregirlo con la mano. La difonía espástica produce alteraciones en la voz del paciente. Existen también algunas alteraciones distónicas de tipo secundarias, como en la enfermedad de Wilson y en los estados postencefalíticos. Los traumatismos craneales también producen alteraciones distónicas en algunos pacientes, igualmente que las lesiones neonatales, sobre todo el kernicterus, donde hay alteraciones en los ganglios basales por elevación de la bilirrubina a más de 20 miligramos por ciento en los recién nacidos. Algunas neoplasias pueden ocasionar también alteraciones en el movimiento muscular, causando distonías, y también el tratamiento farmacológico, por ejemplo con fenotiacinas, pueden ocasionar también alteraciones distónicas, sobre todo en la lengua, de tal manera que el paciente se presenta ante nosotros con la boca abierta, babeante y con la lengua torcida. Algunos casos pueden ser hereditarios, como aquellos que se producen autosómicos recesivos en judíos de tipo Ashkenazi, que pueden iniciarse entre los 5 y 10 años de edad y que se inician en los pies y se generalizan posteriormente. O aquellos autosómicos dominantes en los cuales el inicio es agudo pero no es progresivo. El diagnóstico se hace por descarte con otras alteraciones secundarias, y el tratamiento especialmente es con la toxina botulínica, inyectándose la toxina botulínica a los músculos que ocasionan el giro del paciente. También se puede usar una talamotomía ventral para evitar también los movimientos anormales, la biorretroalimentación en algunos pacientes, diazepam y anticolinérgicos también. En este caso hay una tortícolis, como ven ustedes, el paciente no parece presentar dolor, pero sí es un movimiento constante hacia un lado del cuello. Por lo tanto, eso le evita al paciente mirar hacia adelante, y después del tratamiento con la toxina botulínica, el paciente queda en una posición normal, pero el tratamiento con toxina botulínica normalmente no es la curación total, sino durante unos 3 a 6 meses el paciente vuelve nuevamente a presentar este tipo de alteraciones y hay que volver a reinyectarlo con toxina botulínica. La camptocórnea es una alteración en la cual el paciente no puede mantenerse parado de pie. Esto se presentó al principio de la Primera Guerra Mundial en los soldados, los cuales se mostraban discapacitados por no poder cargar con sus mochilas. Sin embargo, como ven ustedes, este proceso, que a pesar de ser una alteración del movimiento,
se corrige cuando el paciente hace algún otro movimiento, como por ejemplo poner el pie encima de la silla, corrige su postura de la columna. Se ve en estos casos que es psicológico. Aquí tenemos el bruxismo. El paciente tiene un movimiento de los dientes y un sonido característico del paciente con bruxismo, lo que le produce un desgaste progresivo de los dientes, incluso que va a ocasionarle alteraciones para comer, para hablar, etc. Tenemos aquí un movimiento distónico de boca y lengua, en el cual el paciente parece que estuviera como hablando o moviendo la lengua para decir algo. Y cuando deja de hablar, como ven ustedes, parece que estuviera mordiendo algo o comiendo algo ácido. El temblor esencial benigno es otro tipo de alteración, que es autosómico dominante. Se puede presentar desde la edad temprana, es decir, desde niños o jóvenes, y en algunos casos se presenta recién en la senilidad, y se conoce entonces como temblor senil. Es un temblor con una frecuencia de 8 a 10 Hz y que se incrementa mucho con el estrés. Se presenta con movimientos voluntarios, como por ejemplo tocarse la punta de la nariz con la punta del dedo, o al querer comer, por ejemplo al levantar la cuchara, o al querer escribir. Disminuye mucho con las bebidas alcohólicas. Esto hace que el paciente, después de haber visto que le disminuye el temblor con las bebidas alcohólicas, tiende siempre a tomar un trago antes de trabajar o antes de hacer alguna actividad en la mañana, lo que los lleva al alcoholismo en algunos casos. El tratamiento son con betabloqueadores. Usamos nosotros el propanolol entre 40 y 80 miligramos por día, algunos sedantes porque se incrementa este problema con el estrés, por ejemplo el clonazepam entre 2 y 8 miligramos por día, y tranquilizantes mayores como el haloperidol entre 5 y 15 miligramos. Adicionalmente, en algunos pacientes contados se puede hacer talamotomía. El diagnóstico diferencial es con el parkinsonismo, en el cual también existe temblor, con la enfermedad de Huntington, en el cual pues hay corea y no temblor, con el hipertiroidismo, en el cual sí existe temblor cuando el paciente extiende los brazos, pero el temblor es más que todo relacionado con una alteración de la tiroides, y hay otros signos como la piel caliente, fina, etcétera, y sudorosa, que sí es más característica del hipertiroidismo. Igualmente con la intoxicación por litio, y también el alcoholismo crónico, en el cual el paciente está con la cara roja, normalmente con estigmas de haber ingerido crónicamente alcohol, y con el temblor por ansiedad. Muchos pacientes con ansiedad crónicamente pueden presentar temblor, sobre todo cuando su ansiedad aumenta, y entonces hay que diferenciarlo del temblor senil o del temblor propio benigno, que es heredado. Aquí tenemos un paciente en el cual tiene temblor, más en la mano izquierda que en la derecha. Como ven ustedes, se presenta en las posturas cuando mantiene una actividad, y también cuando hace, por ejemplo, esta prueba índice-nariz, se ve claramente el temblor en ambos lados. Igualmente para escribir, eso los incapacita mucho a los pacientes.